Ramiro Simbaña, abogado, 53 años, Partido Fuerza Ecuador, lista 10. Está con nosotros ya Ramiro Simbaña Vasco, es candidato a la prefectura de Pichincha. Bienvenido. Gracias, Rommel, por esta cordial invitación de Gama Visión. Usted no es nuevo en las lides electorales y políticas, usted fue candidato a concejal por el ex partido roldosista, también candidato a asambleísta en el 2016 y pues ahora está optando por la prefectura de Pichincha. ¿Por qué? Sí, en realidad mi concepto es iniciar desde las bases. He sido militante del Partido Roldosista Ecuatoriano. Obviamente el pueblo supo candidatizarme a concejal de Quito y así sucesivamente estoy capitalizando el voto y cada vez tomando una jerarquía mejor en la participación política. He comenzado como concejal, luego como asambleísta y hoy por hoy en calidad de prefecto. ¿Cuál es la base social que lo apoya, en este caso, tanto de la capital, en Quito, como de la provincia? Sí, la base social en sí son los cantones más poblados. ¿Por qué los cantones más poblados? Porque ellos ya tienen unas compañías de taxis y principalmente yo he sido gerente de una asociación de taxistas del sector de cantones. Pero al final el trabajo de la prefectura no solamente tiene que ver con las áreas urbanas, sino fundamentalmente con las áreas rurales. Así es, obviamente nosotros ya desde años atrás hemos estado en todos los 8 cantones que está compuesto la provincia de Pichincha y nos hemos dado cuenta de que no todos los cantones son los mismos. De lo que hemos revisado de su propuesta, un tema que me llama la atención, un concepto que usted está planteando es este del buen vivir. ¿A qué se refiere con el buen vivir en Pichincha? Ya, el buen vivir se refiere a la equidad que debe haber. O sea, la equidad, por ejemplo, en el agua, en los servicios básicos. Todo esto es un buen vivir para cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero el buen vivir ha sido un concepto que se ha manejado en la anterior administración del gobierno, de Rafael Correa. Ah, sí, pero... ¿Usted confluye con esos planteamientos, con esos pensamientos? En cierta parte sí, pero en la totalidad no. ¿Por qué? Porque eso fue más como campaña político de la lista 35. ¿Pero usted está de acuerdo con qué, por ejemplo? Por ejemplo, con la equidad. Que le supe manifestar del agua, los servicios básicos, eso es el buen vivir, que hay una buena distribución de la riqueza, de la riqueza que existe en toda la provincia de Pichincha. Hablemos ahora ya de los temas concretos. Su propuesta está centrada en 5 aspectos. Uno de ellos, la vialidad. ¿Cómo mejorar la vialidad o cuál es su proyecto concreto en Pichincha? En Pichincha. La vialidad, obviamente, existen carreteras de segundo orden y vías de primer orden. Entonces lo que queremos es continuar con esas vías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que haya la conectividad entre cantones, ¿sí? Asimismo, las de primer orden, como por ejemplo las vías ya hechas hay que mantenerlas. ¿Y por qué no también hablar de un nuevo proyecto que ya existe? ¿Cuál? El del peaje hacia el Arbolito, ¿no? En donde va a descongestionar el transporte vehicular de los valles hacia Quito. Entonces ese es un buen proyecto que hay que continuar. La mayor parte ya está realizada, estudiada, solo hay que ejecutarla. ¿Cuánto costaría ese proyecto? Usted dice conectar lo que es el peaje que va al Valle de los Chillos, así es, conectar así. con la parte central de la ciudad. Realmente los estudios estaban más o menos catalogados en $3 millones, ¿no? ¿3 millones nada más? No, pero es una parte para dar inicio, no la totalidad como le acabé de mencionar. Pero en sí hay que revisarle al proyecto en sí qué es lo que hace más falta y qué es lo que falta concretar para darle auge a este proyecto. Pero al final sería una obra dentro de la zona urbana también. Así es. Y el trabajo debe centrarse sin descuidar las áreas rurales. Así es. Obvio, como le manifestaba, hay que dar continuidad a las carreteras de segundo orden para que haya esta conectividad. ¿En beneficio de qué? En beneficio de la productividad. ¿Tiene usted un estudio, tiene algún proyecto concreto para estas vías? No, realmente no he entrado en estudio. La que se debe realizar todo eso es la legislación de la prefectura. Vamos a revisar algunas de las inquietudes que hemos recogido en las calles. Adelante. El problema de las vías. De muchos pueblos de aquí de Pichincha y también centros deportivos para que los jóvenes no se entren en las drogas, tengan donde divertirse, tengan el tiempo ocupado.
Ahí está el tema, ¿no? Estamos hablando de las vías. Ajá, sí, empecemos con las vías. Como dije, hay que dar Centro- continuidad, hay que darle realce a las vías de primer orden y de segundo orden, a las carreteras, hay que continuar. Y en sí, para la niñez y la juventud hay que crear canchas múltiples para evitar los vicios de la droga, del alcoholismo. Obviamente con estas canchas múltiples vamos a fundamentar y fomentar el deporte. ¿Cuántas canchas cree usted que se podrían construir en la provincia? Algunas, porque realmente en las más pobladas se debe continuar con unas 4 o 5 canchas y por lo mínimo Solamente dos, 4 o 5 canchas. pero realmente porque ya hay nuevas, me estoy refiriendo, ¿no? Porque ya están hechas ¿En dónde algunas. 4 o 5 canchas? ¿Dónde haría? Por ejemplo, yo las 4 o 5 canchas haría en Pedro Vicente Maldonado, en San Miguel de los Bancos y todos estos cantones que necesitan. Pero ¿y el resto de cantones? El resto de cantones obviamente sería incrementando. Entonces serían más las canchas. canchas. Obvio, yo estoy hablando de cantones. Ujú. Ya, pero ¿usted tiene un proyecto en ese sentido o todavía no? Todavía no. Solamente se ve y se hace notar que estas canchas múltiples va a dejar el vicio de las drogas. Otro de sus planteamientos tiene que ver con la educación. ¿Qué hacer con la educación en la provincia de Pichincha? Con la educación, como siempre he tenido yo la idea y vengo trabajando en las iniciativas populares, fundamentándome en el artículo 103 de la República del Ecuador, de la Constitución, que esto hay que derogar, hay que eliminar, crear ordenanzas provinciales, leyes, acuerdos y todo este sinnúmero de resoluciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear nuevas aulas o reconstruir aulas educativas y seguir dándole auge a la educación complementando Ese con tema lo le virtual. compete en la práctica al Ministerio de Educación. Ujú. Pero como le vuelvo a repetir, la práctica de la prefectura sería reconstruir las aulas, sí, reconstruir, aumentar dónde? aulas, ¿En en dónde? todas las aulas que se encuentran en los ¿Qué diferentes proyecto tiene cantones. usted? ¿Qué ha analizado usted? ¿Dónde hace falta? Hace falta más, obviamente, en los cantones que están plenamente descuidados. En esos hay que ingresar, porque, por ejemplo, en Quito está el Ministerio de Educación y otros entes que están preocupados por la educación. Vamos a revisar otra de las inquietudes ciudadanas. No se concentre demasiado en la urbe, en la gran ciudad de Quito, sino ustedes que por ejemplo están en la zona se darán cuenta de que las calles, las veredas y en general todo lo que es la parte donde el peatón tiene oportunidad para caminar, todo está en pésimo estado. Entonces, no es lo mismo que ocurre en Cumbayá, no se sabe por qué, hay una diferenciación de trato, ¿no? No es dable que en cada esquina uno encuentre brotando el agua potable del suelo, del pavimento, entonces es un desperdicio de agua, pero también es la parte económica. De lo que plantea nuestro vecino, pues como que hay parroquias o zonas que son de primera y otras de segunda. ¿Usted cree que es así? Sí, sí, se ve eso. Por eso yo hablaba de la equidad, que el agua debe ser bien distribuida para que no esté regándose el agua. De igual forma, debemos hablar sobre del presupuesto que se debe implantar en cada uno de los cantones, para así no descuidar de las aceras, de las buenas vías, etcétera, etcétera. O sea, hay esta división de primera y de segunda. Sí, hay, claro, porque no se puede ¿Cómo comparar. corregir esto? ¿Cómo corregir? Cada vez más mejorando las vías de segundo orden, ¿sí? Pero usted plantea obras en la zona urbana, como es esta conexión entre Así el es. peaje y el arbolito. Así es. Ya, lo que me refería, por ejemplo, en Cumbayá. En Cumbayá obviamente hay vías mucho mejor que las de los demás cantones, pero hay que tratar de ingresar a los otros cantones con mejores presupuestos para así no descuidar de estos cantones. Otra de las responsabilidades que le compete a la prefectura tiene que ver con el desarrollo productivo. ¿Usted tiene alguna propuesta en ese sentido? En lo productivo sí, en la agricultura, pero realmente conformar organizaciones asociativas, cooperativas, para que ellos sean los encargados de comercializar sus productos y no haya la tercerización, no haya intermediarios. Entonces, de esa forma vamos a tratar de trabajar con la productividad en la agricultura. ¿Qué productos, por ejemplo? ¿Cree usted que podrían darles impulso a los productores, Los más en este caso principales. de la provincia? Los más principales, como ustedes ven, la caña de azúcar, el café, son los que más se siembra en la parte de la costa de la provincia de Pichincha. Ya, otros. Realmente los cereales y en definitiva nuestro producto más que se siembra acá son las papas y el maíz. Ya, avancemos también con el tema de la agricultura. Y para ello se necesita riego, es otra de las competencias también allí.
Así es. ¿Qué proyecto tiene? Nuestro proyecto es recuperar las cuencas hídricas para así tener mayor vialidad al riego, a la productividad, a la agricultura. ¿Cuáles cuencas, por ejemplo? Por ejemplo, las cuencas que nosotros tenemos, todas las que se desembocan al Océano Pacífico. Ya, pero en la provincia de Pichincha, algunos proyectos concretos que usted ha revisado. Concretos no. Realmente no hemos podido divisar concretamente qué proyectos, pero sí el de recuperar ¿Cuándo va a las presentar cuencas. usted todos estos proyectos? Porque de algunas inquietudes usted dice que todavía no tiene estudios. Sí, ¿Cuándo lo va a porque hacer? lo hemos hecho en una forma general, no específicamente. Lo hemos hablado con objetivos generales, no específicos. Pero vamos a estar en estos estudios para presentar luego de que lleguemos a la prefectura. Pero ¿no sería más bien presentarlo antes para que la ciudadanía pueda tomar una decisión? Ah, claro que sí, pero como le dije anteriormente, el prefecto lo único que hace es ejecutar, y con quién debemos contar más es con el legislativo. Pero ejecutar en base a proyectos. Por eso, pero quien lo hace también es el legislativo. El legislativo es aquel que está compuesto por el alcalde y concejales. ¿Quiénes son aquellos que nos permiten Pero el alcalde y ejecutar? concejales es en la alcaldía. Sí, pero yo me refiero a los consejeros del Consejo Provincial de Pichincha. Pero ya no hay consejeros. Por eso le digo, ahora los consejeros pasan a ser los concejales y los alcaldes. Muy bien. Ramiro Simbaña Vasco es candidato a la prefectura de Pichincha. Una pausa y regresamos.